Bueno, pues estamos agradecidos con el Ministerio de la Alabanza que nos dirigió en este tiempo para cantarle al Señor, ¿verdad? Gracias, hermanos, por esos cantos que se prepararon. Y bueno, ya también nos encontramos terminando un año, 2025, y Dios mediante nos dé vida, pues todavía lo que viene 2026, para las cosas que vienen por delante. Y bueno, pensando en un mensaje para una fecha como este día, quiero iniciar la predicación hablando de algo, un libro que se escribió por ahí del año 1678, una obra que se conoce como El Progreso del Peregrino, y fue escrita por un pastor y teólogo llamado John Bunyan. Esta obra literaria es una alegoría de lo que significa ser cristiano, desde cómo se vuelve una persona cristiana hasta el caminar y finalmente el destino. Para quien no lo ha leído, las estadísticas, las notas y todo eso dicen que este es el segundo libro más leído por todos los cristianos. Usted sabe cuál es el primero, ¿verdad? Es la Biblia. Y bueno, en esta alegoría se nos presenta al protagonista desde el comienzo, un hombre llamado Cristiano, que vive en la ciudad de la destrucción. Y según esta alegoría, Cristiano comienza leyendo un libro según el cual la ciudad de la destrucción está bajo un juicio inminente. Es decir, está a punto de ser destruida esta ciudad de la destrucción. Él teme de que eso ya va a suceder y comienza a darle aviso a los habitantes de la ciudad. Empieza a hablarle a sus amigos, empieza a hablarle a su familia y decirles, la ciudad va a ser destruida. ¿Qué hace la gente? Sus vecinos se ríen. La gente lo considera como un hombre perturbado que tiene alguna clase de trastorno. Su familia piensa que ha perdido la razón y tratan de callarlo. Algunos incluso dicen, si no se calla, vamos a tener que recurrir a un poco de violencia porque está perturbando la paz de la sociedad. Pero Cristiano, al ver que no podía convencer a nadie de aquellos a quienes les hablaba de este inminente juicio, entonces decide que va a salir de la ciudad. Y es muy interesante cómo sale de la ciudad. Dice que agarra, se tapa sus oídos con sus dedos y sale corriendo. Cuando todos le están diciendo que no lo haga, él está diciendo vida, vida, vida eterna. Y así sale Cristiano para emprender su viaje hacia la ciudad celestial. Y si usted ha leído el libro, pues sabe que ahí es donde comienza la aventura de Cristiano, ¿verdad? Pero ese es tema de otra predicación. Lo que aquí quiero resaltar es cómo John Bunyan captó muy bien esto que es característico de nuestra fe y también un problema que radica en todas las épocas. Nosotros hemos llegado al entendimiento de lo que dice la Biblia. En verdad, hay un juicio inminente. Pero al mismo tiempo, le decimos a las personas y las personas no tienen temor. Y no solamente en esta época, en la pasada, hace 5 siglos, hace 10 siglos, la gente está en ese mismo entendimiento de que no va a pasar nada. Están en un desinterés en Dios y nadie considera con seriedad su ira. La porción que el Señor me guió para compartir en ese tiempo nos lleva a considerar con seriedad el temor que se le debe de tener a Dios y lo que debemos de buscar en esta vida. Así que si tiene su Biblia, por favor acompáñenme al Salmo 90 y vamos a tener la exposición de este Salmo. Salmo 90, cuando usted lo encuentre, por favor, acompáñame poniéndose de pie para leer la palabra de Dios. Por favor, que me siga usted con su vista. Voy a leer en esta versión la Reina Valera. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado
y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos, hermanos. Padre Celestial, sé que tenemos tantos motivos para agradecer, Señor, porque en verdad hemos recibido muchas bendiciones. Hemos sido abastecidos, Señor, por su gracia en todo lo que hemos necesitado para las obras que usted ha puesto delante de nosotros. Tenemos muchísimos motivos de gratitud, pero al mismo tiempo, Señor, no queremos que eso oculte ni mengue la realidad de que usted es un Dios santo y que el pecado no puede estar cerca de usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a aquellos que aún no le han conocido aquí, que están escuchando, para que puedan ser conscientes de su santidad y de la ira que está preparada para aquellos que no se han arrepentido. Pero también ayúdenos a tener un temor reverente, Señor, todos aquellos que se han reconciliado por medio de Cristo, para que nuestras vidas en verdad tengan propósito, Señor, y para que no vivamos livianamente entregando obras de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra energía, pero verdaderamente sirviéndole de corazón y de entrega. Por favor, ayúdenos, Señor, que su Espíritu sea conmigo en esta predicación y con todos nosotros para darnos oídos para oír. Enséñenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Si usted mira ahí en el Salmo 90, en el sobrescrito, puede notar quién es el autor de este salmo. Dice que es una oración de Moisés. ¿Y quién fue Moisés? Bueno, usted recordará, Moisés fue este hombre que Dios levantó en Egipto, del pueblo de Israel, para sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto e introducirlos en la tierra prometida. Ese fue el Moisés, ¿verdad? Y una característica de Moisés, según Números capítulo 12, versículo 3, es que era el hombre más manso, más humilde, dice en otra versión, que había sobre la tierra. Y esto era evidente porque aun cuando había personas que actuaban mal contra Moisés, él de todas maneras seguía orando a favor de todos. En muchos casos, cuando el pueblo merecía recibir el castigo, el juicio de Dios, Moisés se ponía en el medio y decía: Señor, ¿cómo los vas a destruir? No hagas tal cosa. ¿Qué será de tu nombre, Señor? ¿Qué dirán? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Y Moisés tenía ese amor, esa humildad, esa entrega, esa oración audaz para pedir por el pueblo. Y es relevante en nuestro caso señalar esto, hermanos, porque este salmo recoge una de esas oraciones de Moisés a favor del pueblo. Y se cree que fue escrito al final de su vida. Entonces Moisés tendría unos 120
años de edad. Y con gran humildad él había guiado al pueblo durante unos 40 años en el desierto. Así que en esta oración Moisés está implorando a Dios por la generación que está y por la que se está levantando para que les fuera bien en lo que realmente es importante. Y consideré apropiado, hermanos, que una oración así guiara nuestro tiempo de la predicación para concluir este año y que nos diera luz para el año que viene. Y espero que todos aquí vamos a encontrar este salmo provechoso para la ocasión. He decidido dividir este salmo en dos partes, dos puntos que quiero exponer. Primero de ellos es la eternidad de Dios y la brevedad del hombre, en los versículos 1 al 10. Y lo segundo que quiero hablarles es un ruego audaz, un ruego audaz. Entonces veamos lo primero, la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. Ahí en el versículo 1, noten por favor, acompáñame, dice, y también está en pantalla, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta es una declaración de fe profunda. Recuerde, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿en dónde estuvo moviéndose? En el desierto, ¿no? En el desierto no hay murallas. En el desierto no hay casas donde uno se pueda establecer, tenga su baño, tenga su sala, su comedor. No hay una plaza pública. O sea, hay bastantes incomodidades. Es un lugar difícil, pero aún en medio de ese lugar, todas sus carencias fueron suplidas por Dios. Él fue como una muralla para el pueblo. Él fue el proveedor. Él fue el sanador de Israel. Así que apropiadamente este salmo comienza reconociendo quién es Dios. Él es el refugio. Así lo veía Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Dios es un lugar seguro, hermanos. Proverbios 18:10 dice que torre fuerte es el nombre del Señor. Así que Dios es un refugio y a esta declaración le sigue lo que dice el versículo 2, que nos habla de la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Dicen ahí, versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Si hay algo, hermanos, que caracteriza a los montes, es que pueden pasar siglos y siguen igual. 6 siglos, 10 siglos, 20 siglos, el mismo monte está allí. ¿Y qué es lo que nos dice? Que Dios es el que los hizo, es el que los formó. Los montes, la tierra, el mundo, todo fue hecho por Dios. Y eso implica que Él es antes de todas las cosas. Y Dios es el mismo desde el principio hasta el fin. Nos dice el versículo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hablando de la segunda persona, la Trinidad, Dios el Hijo, el escritor de Hebreos anotó también en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que, hermanos, Dios es eterno. Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Y ese es un bendito consuelo para nosotros, hermanos. Porque no tenemos que preocuparnos de que Dios va a actuar distinto a su carácter revelado en las Escrituras. Dios es fiel, Dios es verdadero y todas sus obras son hechas con rectitud. Ahí en Deuteronomio 32:4, en un canto que también compuso Moisés, se expresó así de Dios y dijo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Qué importante, hermanos, es que usted y yo tengamos esto presente en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor cambia, hermanos. Todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Y tal vez un poquito a broma, ¿verdad? Pero ya hasta la ropa no nos ajusta en estas fechas. O sea, muchas cosas cambian personalmente, en nuestro entorno. Todo está en constante cambio. Todo se siente tan apresurado, todo está sucediendo como tan rápido, pero Dios no cambia.
Él es el mismo y en Él podemos hallar un refugio seguro. Ahora bien, hermanos, a diferencia de Dios que no cambia, nosotros sí cambiamos, nosotros somos fugaces, Dios es eterno, nosotros estamos aquí por un pequeñito momento. De eso nos hablan los versículos 3 al 10. Pero hay otra cosa que nos enseñan los versículos 3 al 10, hermanos, y es que aquí el Salmo cambia completamente de tono. Porque de comenzar como una declaración de confianza, Señor, tú eres nuestro refugio, ahora Moisés cambia a un lamento. Ahora Moisés se lamenta de que la vida es tan breve, es tan frágil, es tan penosa. Y desde su experiencia Moisés va a decir, la vida es difícil, breve, penosa, frágil, porque nuestros pecados están delante de tu santidad, Señor. Así que Moisés va a proceder a hablar desde esa perspectiva. Y noten ahí versículo 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Hay otra traducción que me gusta un poquito más en esta parte que dice, en la Nueva Traducción Viviente, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Estas palabras nos recuerdan a Génesis, ¿no? Allí cuando el hombre, la mujer quisieron ser como Dios, desobedecieron el mandato, puedes comer de todos los árboles menos de este, desobedecen, quieren ser como Dios y viene el castigo. Esa rebelión les costó muy caro, ¿verdad? Génesis 3:19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso fue lo que trajo el pecado, hermanos. Eso fue lo que trajo el pecado, muerte. Polvo somos, al polvo volveremos. Y qué importante, hermanos, es reconocer esto. Porque a veces le damos demasiada importancia a lo superficial, a nuestro cuerpo, a nuestra apariencia, a nuestra belleza, a nuestros logros, a nuestras capacidades. Le damos demasiada importancia a las posesiones. Y hermanos, no está mal el cuidado del cuerpo. No está mal la correcta administración de las cosas. No me malinterpreten que soy un extremista, ¿verdad? Pero, hermanos, si ese es todo el propósito de nuestra vida, debemos de saber una cosa, todo eso va a terminar en el polvo. Va a terminar allí. ¿Dónde va a terminar nuestro cuerpo en 50, 100 años? Polvo. ¿Dónde van a terminar nuestros títulos, hermanos? En el polvo. ¿Dónde van a terminar todas las cosas que hicimos, hermanos? En el polvo. Y tenemos que reconocer, hermanos, que este edificio, 50, 100 años, 200 años, no sé, ¿qué va a ser? ¿Ruinas? Esperemos que para entonces exista una iglesia más grande, no sé, ¿verdad? Que hayan reconstruido y todo, pero tenemos que reconocer que si todo nuestro empeño, toda nuestra mente, todo nuestro enfoque está en lo superficial, será solamente polvo. Nuestra vida es breve, hermanos. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto está impresionante, hermanos. Desde la perspectiva de Dios, el día de ayer, para Él, 1000 años para Él transcurren como para nosotros un día. Y dice como la vigilia de la noche, una vigilia de la noche para un judío eran 4 horas. O sea, ¿qué somos nosotros en la perspectiva de Dios, hermanos? Somos solamente un parpadeo. Somos un parpadeo, dice versículos 5 y 6, los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Versículo 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés sabía por experiencia propia que Dios podía levantar un juicio y 1000 personas, 10,000 personas podían desaparecer en esa mañana. Así. Dios podía hacer eso. Dios podía abrir la tierra y que se tragara más de 200 hombres. Y allí
murieran. Él sabía que los pecados delante de la presencia de Dios es como una inundación que no deja nada a su paso. Y en razón de la eternidad y de la grandeza de Dios, amados, somos apenas un pensamiento. Somos como hierba que crece, es cortada y se seca. Hay una planta que produce una flor muy bonita en la mañana y para la noche ya no está la flor. ¿Sabe usted cómo se llama? Amor de un rato, ¿no? ¿Sí la ubica? Yo apenas hasta el lunes pasado supe cuando el señor que estaba limpiando me dijo, esa no la voy a cortar porque es la de amor de un rato. Y mira, dije, qué curioso, con razón. En la noche pensé que era maleza, pero en la mañana se ve muy bonita, ¿verdad? Está con la flor, amor de un rato. Hermanos, así es nuestra vida de fugaz. La mañana, todo bello, todo bien. En la noche, ya se fue nuestra vida. Versículos 7 al 9 nos dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esta es la parte más profunda del lamento de Moisés. Y aquí debemos de tener cuidado, hermanos, de no ver a un Moisés como reclamándole a Dios, diciéndole, tú eres demasiado severo, Dios. Moisés solamente está poniendo las cartas sobre la mesa. Él está diciendo, el hombre es rebelde, es pecador, tú eres santo. ¿Qué es lo que puede esperar el hombre de esto? ¿Qué podemos esperar si ponemos paja seca delante de fuego, de un fuego consumidor? No podemos esperar otra cosa sino que el fuego consuma por completo todo ello, ¿verdad? Y es que Moisés durante casi 40 años que estuvieron en el desierto vio muchas personas morir bajo los juicios de Dios. Y esto porque el pueblo una y otra vez tentó al Señor. Allí en Números 14, por ejemplo, acusaron a Dios de decir, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto? Estaban acusando a Dios de ser un genocida, hermanos. No sé si usted sepa qué es un genocida, pero, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, ustedes saben, ¿verdad? Mató de manera sistemática judíos durante la Segunda Guerra Mundial, solamente por el hecho de ser judíos. Él era un genocida. Estaban acusando a Dios de lo mismo, hermanos. Estaban diciéndole así, y no una ni dos veces, hasta el colmo. Números 14 nos dice que hasta 10 veces tentaron al Señor. Realmente el pueblo estaba muy en contra de Dios porque no quería someterse a Él. Y todas estas rebeliones y los juicios de Dios sin duda dejaron marcado el corazón de Moisés. Él podía ver que el corazón del hombre es defectuoso desde su nacimiento y solamente se empeora con el tiempo, no se mejora. Moisés mismo, en un acto de locura y de arrogancia, ¿qué sucedió? Perdió su oportunidad de entrar a la tierra prometida. Moisés sabía lo que le esperaba al pueblo si seguía la tendencia de su corazón. Incluso, hermanos, al final de su vida, ¿saben qué hizo Moisés? Compuso un canto para enseñarle al pueblo cómo arrepentirse después de que hubieran pecado gravemente. No es que Moisés dijera, bueno, por si quizás sucede, no, va a suceder y cuando eso suceda, canten por favor este canto, porque les va a enseñar cómo pueden volver a Dios. Era un hecho. Entonces todo lo que se expresa en los versículos 3 al 9 es un lamento por la fragilidad del hombre a causa de su pecado. Y el versículo 10 nos remata, hermanos, nos da la estocada final. Mire qué dice el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, los más fuertes, ¿verdad? Son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Hermanos, nuestra vida es muy breve, pero en aquellos que no es tan breve, de todas maneras, ¿de qué pueden presumir? Llegando a los 80 años, ¿puede uno hacer las mismas cosas que alguien de 20? ¿Tiene esa misma agilidad mental y física? ¿No? Entonces, sí, tiene un poquito más de vida,
pero con muchas dificultades, con muchos trabajos. Ahora, hermanos, usted va a decir, pastor, yo pensé que iba a salir más animado del servicio, ¿verdad? De año nuevo y todo, animado, motivado al año que viene, y me siento que el juicio de Dios está sobre mí, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido entonces de todas estas cosas, hermano? ¿A dónde nos lleva todo esto, verdad? Bueno, primero quiero señalar esto, y es que en la actualidad muchas personas ven las dificultades, el desgaste, las tragedias, hasta la muerte misma, simplemente como cosas que pasan. Le dicen el destino, le dicen la naturaleza, le dicen la casualidad, algunos le dicen hasta el karma, ¿verdad? Y le ponen toda clase de nombres como si fueran fuerzas sobrenaturales o fuerzas impersonales que están trabajando y las cosas suceden así, a la suerte. Bueno, hermanos, a lo largo de los versículos 3 al 10 estamos dándonos cuenta que si viene la tragedia, viene la muerte, viene la dificultad, viene todo esto, tenemos que entender, tenemos un problema del pecado y tenemos a un Dios santo tan puro de ojos que no puede ver el pecado. Esa es la visión que tenemos nosotros que abrazar, hermanos. Eso es lo que tenemos que atesorar. Y permítame decirlo con absoluta claridad, hermanos, entender que el problema y peligro de nuestras vidas es el pecado, porque Dios es santo, es la parte más fundamental de una vida con propósito. Si no entendemos nosotros ese asunto, hermanos, fundamental, de que nuestro problema más grande es el pecado delante de la santidad de Dios, nuestra vida no va a tener propósito. Nuestro nuevo año va a ser otra cosa más, nada más, otro pequeño parpadeo dentro de toda nuestra existencia. Pero si comprendemos esto, tenemos la posibilidad de tener una vida verdaderamente con propósito. ¿Y cómo lo sé? Por lo que dice versículos 11 al 17. Mire, ahí es donde quiero entrar en el segundo punto, un ruego audaz. Algo que caracterizó a Moisés, aparte de su humildad, fue la audacia con la que oraba, ¿no? Y aquí en los versículos 11 al 17 encontramos tres peticiones que Moisés hizo delante de Dios. Estas tres peticiones nos van moviendo del problema del pecado a una vida plena, provechosa y bendecida. Así que aquí es donde vamos a salirnos de ese lodo, ¿verdad? Cenagoso. La primera petición que hace Moisés, pide enseñanza de Dios. Mire versículos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estos dos versículos se complementan, hermanos. En vista de la despreocupación del mundo ante el inminente juicio de Dios y en vista de la irreverencia de las personas, Moisés le pide al Señor, enséñanos a contar nuestros días. Él estaba pidiendo, ayúdanos, Señor, a ver nuestra fragilidad. Ayúdanos a considerar cuán horrendo es caer en las manos del Dios vivo. Ayúdanos a temer a aquel que no solamente puede destruir el cuerpo, pero puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es la idea detrás de esa oración. Y qué provechoso, hermano, sería considerar esto con bastante seriedad y a Dios con el temor que se le merece. Porque si nosotros pensamos con cuidado de que viene un juicio inminente, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ¿quién nos puede ayudar? Es decir, el pueblo de Israel podía voltear a Moisés y decirle, Moisés, nosotros no vamos a subir al monte, pero sube tú, habla con Dios y después nos hablas a nosotros. ¿Y nosotros a quién vamos? Moisés ya murió, pero vamos a aquel que es nuestro sumo sacerdote, que vive para interceder por nosotros. Vamos al Señor Jesucristo y le decimos, Señor, por favor, ayúdanos. Vamos a aquel que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y que hace posible un puente entre nosotros y Dios para poder reconciliarnos a través de la fe en Él. Vamos a Él. Entonces, cuando nosotros consideramos con seriedad que viene un juicio, ese juicio
nos acerca a Cristo. Y eso es lo sorprendente. La segunda cosa provechosa de pensar en la ira de Dios y en el temor que se le debe de tener es que así nosotros ajustamos nuestras vidas no conforme a nuestros deseos desordenados, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo a unos trabajadores que estaban allí platicando y todo, ¿no? Y de repente ven que llega el patrón y se levantaron rápido y se pusieron a trabajar. Y uno que ya estaba trabajando, y era la primera vez que escuchaba esa frase, dijo: el miedo no anda en burro. ¿Por qué? Pues, todos ahí trabajando, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a pensar con seriedad, hermanos, el temor que se le debe de tener a Dios, el respeto que se le debe tener a Dios, nos dejamos de dormir en nuestros laureles, hermanos, y empezamos a hacer verdaderamente uso correcto de nuestro tiempo. Que escribió el apóstol Pedro en ese mismo sentir, en 1 Pedro 4:3 dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Hermanos, ya tuvimos mucho de eso. Ya fue del pasado, ya estuvo. Así vivían, así que queríamos agradar a las personas. Ya, ahora hay algo nuevo. No estamos bajo el juicio de Dios, ya no estamos en ese mismo lado, ¿no? Tercera cosa que nos es provechoso, hermanos, es que si pensamos en la ira de Dios y en el temor que se le debe de tener, empezamos a usar nuestro tiempo de manera provechosa. Efesios 5 del 15 al 16 nos dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Cuando pensamos con reverencia de Dios, con temor, empezamos a vivir nuestra vida con más cuidado, ¿no es cierto? Y les comparto, hermanos, una plática que tuve hace un poquito más de un mes. Estaba hablando con mi mentor. Él es un hombre de Estados Unidos, tiene 72 o 73 años. Y cuando estaba hablando con él, pues le pregunté si había algo por lo que yo podía orar por él. Y me dijo: mira, Carlos, a mi edad, 73 años, muy a menudo escuchas a tus amigos que tus amigos o tus conocidos empiezan a morir. A mi edad eso sucede muy a menudo y estaba sucediendo porque cada semana me platicaba de otra persona que había muerto. Y dice: y eso significa, Carlos, que es muy probable que me quede poco tiempo de vida. Y sabes, no quiero desperdiciar los últimos años de vida que me quedan. Quiero invertirlos en la mejor manera posible. Y su petición fue esa, hermanos. Me dijo: ora por mí, lo que dice el Salmo 90:12. Y desde ahí entendí o he estado pensando en mi mente: Señor, ayúdenos a comprender la fragilidad de nuestra vida para que entonces venga a nosotros sabiduría. Para que nosotros entonces podamos decir: nuestra vida es corta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar en rebeldía con Dios? ¿Vamos a desperdiciar nuestro tiempo? ¿Vamos a andar tras placeres y cosas? ¿O vamos a enfocarlo en el Señor? Bueno, la primera petición de Moisés fue: enséñanos, Señor. La segunda petición, el favor de Dios, versículos 13 al 15. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aquí podemos decir que hay varias peticiones incluidas en estos versículos, pero todo se puede resumir en el favor de Dios. Moisés está diciendo: Señor, por favor, ya no nos trates más conforme a nuestros pecados y nuestras maldades, porque si tú miras a nuestro corazón, claro que vas a encontrar muchas cosas malas, y si nos juzgas en base a eso, Señor, pues ¿quién va a estar delante de ti? Pero no nos trates más conforme a eso, Señor, pero danos tu misericordia, vuélvete, cambia ese rumbo
y favorécenos, Señor. Muy padre, el versículo 14, ¿no? De mañana sácianos de tu misericordia. Versículo 15, alégranos, Señor, danos tu favor para que nosotros te podamos cantar, alabar y servir. Y es un gozo saber, hermanos, para nosotros, que en Cristo tenemos una fuente inagotable de la bondad de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 8:32 nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que para nosotros esta petición de Moisés se traduce, Señor, ayúdenos a disfrutar todas estas bendiciones que tenemos en Cristo. Y luego aquí viene la tercera petición de Moisés por la obra de Dios. Versículos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confírmanos sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Aquí estos versículos se complementan, hermanos. Moisés está pidiendo, 1, Señor, haz manifiesta tu obra. 2, que así, con esa obra manifiesta, danos la gracia, danos la fuerza para ponernos manos a la obra en eso que tú quieres hacer, Señor. ¿Sabe cuál es el error muy común de los cristianos muy entusiastas? Es que sentimos a veces que como tenemos el talento, como tenemos la habilidad, como tenemos el tiempo, como tenemos los recursos y como no tenemos otra cosa que hacer, entonces tenemos que hacer un montón de cosas en la iglesia. Y estamos aquí y allá emprendiendo una cosa y no salió, entonces la otra y no salió, y bueno, quizá esta sí pegue. Y estamos buscando muchas cosas que hacer, cuando tenemos que detenernos y decir, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Señor? ¿Dónde está puesta tu vista, Señor? ¿Qué quieres estar haciendo? Y tal vez nos demos cuenta que estamos invirtiendo fuerzas, energía, recursos, todo en un lugar que Dios no ha decidido bendecir. Por mucho que usted diga, es que esto ayuda a muchas personas y esto y lo otro. Sí, pero Dios no te quiere usar ahí. Dios no tiene su vista puesta en eso. Pero es que la Biblia dice y esto y lo otro. Sí, y eventualmente tal vez Dios haga algo allí. Pero ¿le ha preguntado usted a Dios cuál es el plan? Moisés dice, por favor, Señor, enséñanos tu obra para que entonces pongamos nuestras manos en la obra y eso prevalezca. Y aquí es donde quiero empezar a concluir, hermanos. La meditación de la porción que nos ha tocado en este día, hermanos, espero que sea provechosa al término de este año y al comienzo del nuevo para pensar en varias cosas. Primera de ellas, hermanos, considerar nuestra fragilidad y que estemos a cuentas con el Señor. ¿Cuántos nos queda de vida? Si bien nos va, ¿verdad? 70, 80. La esperanza de vida en México creo que es 76 del hombre, 79 de la mujer. ¿Cuánto nos queda, hermanos? ¿Estamos bien con el Señor? ¿Estamos a cuentas con Él? ¿Está nuestra vida provechosa? Y bueno, eso es si vivimos. ¿Qué tal si Cristo viene mañana, verdad? En 5 años, 10 años. ¿Estamos a cuentas con Él? ¿Por qué esperarnos a ver hasta si llegamos a los 70, verdad? Segunda cosa que nos lleva a reflexionar este salmo es: disfrutemos las bendiciones que tenemos en Cristo. Disfrutemos esas bendiciones. Pidámosle al Señor, Señor, sácianos de tu misericordia. Este año nuevo que viene, Señor, ayúdanos a disfrutar más de lo que tenemos en Cristo, en lo que hemos sido bendecidos. Y tercera cosa en la que puede ser provechoso es: aprovechemos las oportunidades de vivir una vida que agrade a Dios haciendo su obra. Esa es otra cosa que nos enseña el Salmo. Cuán breve es nuestra vida, hermanos.
para este próximo año. Entonces, usted podría decir, quiero cuidar mi cuerpo. Sí, está bien. Quiero hacer unos mejores ahorritos, administrar. Sí, pero no olvide, eso no es la meta de nuestra vida. Eso va a ir al polvo. Eso es importante, sí, pero no puede ser lo más importante. Pero la pregunta es, Señor, ¿cómo nos vamos a integrar en tu obra? ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué quieres hacer? Quiero ser parte de eso. Porque ¿sabe qué, hermanos? Vamos a llegar un día a la presencia del Señor. Nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y si lo único que llevamos es heno, paja, hojarasca, ¿qué va a quedar? Nada. ¿Qué le vamos a ofrecer al Señor? Nada. Pero que el Señor nos ayude a que nuestra vida sea provechosa. Vamos a orarnos. Padre Celestial, nos acercamos con mucha humildad delante de usted, Señor. Reconocemos, Padre, que sus ojos santos, si llegaran a mirar en lo profundo de nuestro corazón, hallarían pecado, hallarían maldad. Y si usted nos juzgara de manera estricta por cada una de estas cosas, quedaríamos todos fulminados, Señor. Pero por su gracia y por su misericordia, por nuestro mediador, el Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados. Y ahora, Señor, anhelamos que el término de este año estemos rebosantes de gratitud por todas sus bondades, pero al mismo tiempo, Señor, estemos afianzados en propósitos, en metas realistas, reconociendo, Señor, que si hay algún logro, alguna cosa, solamente queremos, Señor, que ese logro, que esa cosa que se haga, sea de acuerdo a su plan y no de acuerdo a nuestros deseos nada más, Señor. Queremos que la obra que emprendamos, Señor, pase el fuego de la prueba. No queremos vernos como aquella iglesia en el Apocalipsis de la cual usted dijo, tienes fama de que vives, pero estás muerta. Aquella iglesia en la cual usted dijo, desventurada, ciega y desnuda, mientras por fuera podía parecer bella y hermosa. Ayúdenos, Señor, que no sea ese nuestro caso. Pero, Señor, agradece en darnos las fuerzas, agradece, Señor, en mostrarnos su plan, su propósito, en darnos la luz de su rostro, Señor, sobre nosotros, su favor, para que las cosas que emprendamos sean de acuerdo a lo que usted quiere hacer, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos ayude a guardar la palabra en nuestro corazón.